Bueno, muy buenos días, bienvenidos a la clase de el curso de comercialización eh, de productos del SENA, logística para la comercialización de productos. Hoy vamos a hablar sobre las 5 fuerzas de Porter o el modelo de las 5 fuerzas de Porter. Este modelo parte de la industria, del entorno de la industria. Eh, ¿Y qué es la industria? O es su entorno, es el conjunto que está constituido por unos factores que influyen de forma directa en una empresa y en sus acciones y respuestas competitivas. Eh, y estas factores son amenaza de nuevas empresas entrantes, poder de los proveedores, poder de los compradores, amenaza de los productos sustitutos e intensidad de rivalidad entre los competidores. La suma de las interacciones de estos 5 factores determina el potencial que ofrece la industria para obtener utilidades o generar valor. Eh, los demás consisten en encontrar una posición dentro de una industria que le permita a la empresa influir de forma favorable en esos factores o que le permita defenderse contra la influencia de ellos. Ay, que está intentando entrar. Entonces, en cuanto a una vez que se identifiquen los límites o las debilidades que tiene em, un entorno industrial, la tarea de cada empresa es analizar esas fuerzas competitivas en ese ambiente de la industria en la que se desenvuelve para identificar unas oportunidades y unas amenazas. De ese tema, pues hablamos en la primera clase. Eh, y este modelo de las 5 fuerzas, pues ayuda a hacer ese análisis. Y este modelo se enfoca a analizar esas 5 fuerzas que conforman la competencia de una industria. Y el primero es la intensidad de rivalidad entre las compañías establecidas en la industria, el riesgo de que entren nuevos competidores, el poder de negociación con los proveedores, el poder de negociación con los compradores y las amenazas que constituye la entrada de nuevos productos sustitutos. Porter sostiene que cuanto más, más, más intensa sea cada fuerza, más limitada será la capacidad de las empresas establecidas para aumentar los precios y obtener más ganancias. La estructura de Porter o en la estructura de Porter, una fuerza competitiva poderosa puede considerarse como una amenaza porque deprime las ganancias. Una fuerza competitiva débil puede considerarse como una oportunidad porque permite a una compañía o a una empresa tener más ganancias. La potencia de las 5 fuerzas puede cambiar a medida que cambian las condiciones de la industria. Entonces, la tarea que enfrentan los administradores de las empresas es reconocer la forma en que los cambios de las 5 fuerzas dan origen a nuevas oportunidades y amenazas y formular unas respuestas estratégicas apropiadas. Y esto además permite eh, que puede ser que una compañía a través de su elección de estrategia altere a su favor la potencia de una o más de las 5 fuerzas de Porter. Por este análisis debe de ser constante. Eh, dentro de ese análisis del entorno de la industria, eh,
y que parte de ese sector industrial donde está compuesto por ese grupo de empresas que fabrican productos que son sustitutos similares. Es importante tener eso claro. Y que cuando estas empresas también hay que tener claro que cuando están compitiendo, están influyendo la una sobre la otra. Por lo general, los sectores industriales incluyen una abundante mezcla de estrategias para competir y las empresas utilizan una u otra estrategia cuando buscan la competitividad, esa competitividad estratégica y que busca unos rendimientos superiores al promedio. Eh, en las empresas, eh, en parte, eligen algunas estrategias específicas debido a la influencia de las características de un sector industrial en las que se encuentre. Y el entorno del sector a menudo tiene un efecto en la competencia estratégica y los rendimientos superiores al promedio de una empresa puede ser más directo que el efecto que produce en el entorno general. Entonces, la intensidad de la competencia en el sector industrial y su potencial para obtener utilidades está en función de las cinco fuerzas de la competencia. ¿Por qué? Por un lado, las amenazas que plantean las nuevas empresas entrantes, por el otro lado, el poder de los proveedores y el poder de los compradores y los productos sustitutos y la rivalidad que se dé entre esos competidores es fundamental para definir esas estrategias. Y para definirlas, pues se requiere de ese análisis del entorno general eh, que se está visionando en la empresa al futuro. Eh, entonces aquí, esa visión, ese análisis se centra en esos factores y en las condiciones que influyen en la rentabilidad de una empresa que opera dentro y de y de toda su cadena de valor, cómo funciona, cómo está generando la producción de unos productos, desde la compra de materia prima a unos proveedores hasta la distribución. Y analizar y compararse con la competencia. Y así, pues, lo que hace es que se dinamiza unas acciones para mejorar o superar esas debilidades de los competidores y dar una respuesta a unas necesidades de unos compradores. Bueno, entonces, para analizar bien estas estrategias de este modelo, las cinco fuerzas deportes, este modelo, pues, hace parte de la planificación de la estrategia de una empresa que fue propuesto en 1980 por Michael Porter. Y desde el punto de vista de Porter, pues estas cinco fuerzas determinan las consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado o de algún segmento del mercado. Y la idea, pues, de este modelo es que la empresa evalúe sus objetivos y recursos frente a esos cinco factores que lo componen. Entonces, cuando hablamos de amenaza de entrada de nuevos competidores, estamos hablando que el mercado o el segmento no es atractivo dependiendo de si las barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan llegar con nuevos recursos y nuevas capacidades para apoderarse de una porción del mercado. O sea, que esa empresa que entra a nuestro entorno en un segmento de mercado determinado puede entrar con mucha fuerza si tiene una buena infraestructura, una buena maquinaria eh, para elaborar esos productos iguales a los que mi empresa está elaborando. Cuando hablamos de la rivalidad
entre, entre competidores, pues estamos hablando que para una empresa será más fácil competir en un mercado o en uno de sus segmentos donde los competidores estén muy bien posicionados, eh, y estos sean muy numerosos y los costos fijos sean altos, porque mm, esto le va a enfrentar a una guerra de precios, de campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos productos. Mm, Cuando hablamos de poder de negociación de los proveedores, estamos hablando que en un mercado o en un segmento de mercado no será atractivo cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente y tengan fuertes recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. Eh, la situación será aún más complicada si los insumos que suministra son claves para la producción del producto que estamos nosotros, que nuestra empresa está ofreciendo. Y no tienen, y si no hay una materia prima sustituto o si los hay y son pocos y de muy alto costo, pues va a ser muy difícil negociar con esos proveedores porque la empresa va a estar a merced de las condiciones que ese proveedor imponga. Y la situación se puede convertir o ser más crítica aún si al proveedor le conviene estratégicamente integrarse hacia adelante. eh, o sea, imponer eh, unos precios. Y cuando estamos hablando de poder de negociación de compradores, se habla cuando en un mercado o segmento que no podría no ser muy atractivo cuando los clientes están muy bien organizados y el producto tiene varios o muchos productos sustitutos y el producto no es muy diferenciado o es de bajo costo para el cliente, lo que permite que pueda hacer sustituciones por igual o muy o a muy bajo costo. A mayor organización de los compradores, mayor será sus exigencias en materia de calidad, reducción de precios y servicios y por consiguiente pues la empresa tendrá una disminución en las márgenes de utilidad. La situación se hace aún más crítica si las empresas de compradores, si las organizaciones de los compradores les conviene estratégicamente pues eh, mantener una economía una compra muy moderada y pensada, ¿no? Y en cuanto al factor de las amenazas de ingreso de nuevos productos sustitutos, esta se da cuando en un mercado, segmento de mercado, pues existen productos reales o potenciales que pueden sustituir al que la empresa fabrica. Y la situación se complica si esos productos sustitutos están aún más avanzados tecnológicamente o pueden entrar a precios más bajos, reduciendo las márgenes de utilidad de la empresa y de la industria en general. Eh, entonces, para este tipo de modelo tradicional, pues la defensa consistía en construir barreras de entrada alrededor de una fortaleza que tuviera en la empresa y que le permitiera, mediante la protección que le daba esa ventaja competitiva, obtener utilidades que luego podía utilizar en investigación y desarrollo para financiar una guerra de precios o para invertir en la elaboración de otros productos. Eh, Aquí Porte identificó 6 barreras de entrada que podrían usarse para crearle a la empresa una ventaja competitiva. La primera es una economía de escala. Esta economía de escala supone al que la posea, pues a la empresa que la tenga, debido a que sus altos volúmenes le permiten reducir costos. O sea, cuando fabrica en altos volúmenes, reduce costos y dificulta a un nuevo competidor entrar con precios bajos.
Eh, Hoy, por ejemplo, la caída de las barreras geográficas y la reducción del ciclo de vida de los productos nos obliga a evaluar si la búsqueda de economía de escala en mercados locales no nos resta flexibilidad y nos hace vulnerable frente a nuevos competidores más ágiles que operen globalmente. Está la otra, que es la diferenciación del producto. Aquí es cuando la empresa asume la importancia de la diferenciación del producto y que esta diferenciación logre posicionar fuertemente ese producto en el mercado. Aquí entonces la compañía entrante puede hacer cuantiosas inversiones para reposicionar a su rival, o sea, para superarlo. Y hoy la velocidad de copia en la que reaccionan los competidores o sus mejoras al producto son muchísimas. Y es porque siempre están buscando crear la percepción de una calidad más alta y entonces esa barrera que tenga la empresa con esa estrategia se puede caer fácilmente. Está la otra barrera que es la inversión de capital. Aquí es cuando la empresa considera que si tiene fuertes recursos financieros tendrá una mejor posición competitiva frente a los competidores más pequeños y le permitirá sobrevivir más tiempo que estos en una guerra de desgaste, donde invertir en activos que otras compañías no pueden hacer y tener un alcance global o ampliar el mercado nacional e influir sobre el poder político de los países o regiones donde operan. O sea que mm, lograr que de pronto una norma, una ley, una norma favorezca la forma como ellos lo están produciendo y comercializando un producto. Y hoy en día, pues en la mayoría de los países del mundo se han promulgado leyes antimonopólicas tratando, por lo menos que en teoría, de evitar que las fuertes concentraciones de capital destruyan a los competidores más pequeños y más débiles. Entonces, la creación de barreras competitivas mediante una fuerte concentración de recursos financieros es un arma muy poderosa si la corporación es flexible en la estrategia y ágil en en sus movimientos tácticos y se ajusta a las leyes antimonopólicas. Igualmente, ante esta barrera, eh, financiera, ahí está esa fuerza financiera, las empresas deben tener en cuenta que los pequeños competidores se pueden formar alianzas y recurrir a estrategias de nichos de mercado. Y la otra barrera es la desventaja en costos independientemente de la escala. Eh, Y esto se da en el caso cuando las empresas ya establecidas en el mercado tienen ventajas en costos que no pueden ser emuladas por competidores potenciales, independientemente de cuál sea su tamaño y su economía de escala. Esta ventaja eh, puede, puede ser, por ejemplo, una patente, el control sobre fuentes de materias primas, la localización geográfica estratégica en la que opere, si tiene subsidios de gobierno y si tiene una alta experiencia de la producción y la comercialización de un producto determinado. Entonces, para utilizar esta barrera, la compañía dominante utiliza su ventaja en costos para invertir en campañas promocionales, en el rediseño del producto para evitar el ingreso de sustitutos o de nueva tecnología para evitar que la competencia cree un nicho. Y la otra barrera es el acceso a los canales de distribución. En la medida que los canales de distribución para un producto estén bien atendidos por las firmas establecidas, los nuevos competidores deben convencer a los distribuidores que acepten sus productos mediante reducción de precios y aumento de márgenes de utilidad para el canal de distribución. Entonces, aquí se comparten costos de promoción del distribuidor, comprometerse en mayores esfuerzos promocionales en el punto de venta. ¿Y esto qué va a hacer? Esto lo que va a hacer es que va a reducir las utilidades de la compañía que está entrando a ese mercado.
Y cuando no es posible penetrar los canales de distribución existentes, las compañías entrantes entonces adquiere a su costo su propia estructura de distribución y aún puede crear nuevos sistemas de distribución y apropiarse de parte del mercado. Y está la otra barrera que es la política gubernamental. Estas políticas pueden limitar o hasta impedir la entrada de nuevos competidores, expidiendo leyes, normas y requisitos. Entonces aquí los gobiernos fijan, por ejemplo, normas sobre el control del medio ambiente o sobre los requisitos de calidad y seguridad de los productos que exigen grandes inversiones de capital o de sofisticación de tecnología y que además alertan a las compañías existentes sobre la llegada o las intenciones de potenciales contrincantes. Hoy la tendencia es a la desregularización, a la eliminación de subsidios y de barreras arancelarias o a concertar con los influyentes grupos de interés político y económico supranacionales y en general a navegar en un mismo océano económico donde los mercados financieros y los productos sean cada vez más entrelazados. Eh, entonces, la estrategia es incrementalmente dinámica, donde todos estos factores o todos los actores que están en cada uno de estos factores se muevan en esa dinámica que exijan los mercados. Y las fuentes de ventajas tradicionales ya no proporcionan seguridad a largo plazo. Ya hoy se tiene que ser muy innovador tanto en la producción del producto, en la innovación, en la atención y servicio a esos consumidores y en las estrategias de venta y de promoción de un producto o servicio. Em, Porque esas barreras tradicionales son rápidamente abatidas por jugadores cada vez más ágiles, más innovadores y más rápidos. La fortaleza de una estrategia dada no está determinada por el movimiento inicial, sino por que también se anticipa y se enfrenta a a las maniobras y a las reacciones de los competidores y a los cambios en las demandas de las necesidades de los clientes a través del tiempo. Y el éxito de la estrategia, entonces, depende de qué tan efectiva esa estrategia pueda permitir el manejo de esos cambios que se presenten en ese ambiente competitivo. La globalización y el cambio tecnológico han creado nuevas formas de competencia. La desregularización de normas y leyes en cada estado está cambiando las reglas de las competencias en muchas industrias. Los mercados se están volviendo más complejos e impredecibles porque las necesidades de los consumidores son cada vez más exigentes en calidad, en la forma en cómo son producidos los productos, en el impacto que genera esa producción en el medio ambiente, entre otros aspectos. Los flujos de información en un mundo donde hay tanta interconexión en redes sociales está permitiendo a las empresas detectar y reaccionar frente a los competidores de forma mucho más rápida. Y esa competencia acelerada, lo que nos está diciendo es que ya no es posible esperar por la acción del competidor para que nuestra empresa decida y reaccione. El nuevo grito de la guerra es anticiparse y prepararse para enfrentar cualquier eventualidad y cada movimiento de la competencia debe enfrentarse con una rápida contramaniobra. Y de eso se tratan o el modelo de las 5 fuerzas de Porter para complementar el tema. Vamos a reproducir este video rápidamente.
Hola, hoy vamos a aprender a hacer los análisis del entorno Pestel y Porter. El análisis del entorno es el primer paso que debemos realizar antes de comenzar a construir nuestro plan de marketing, porque nos va a permitir identificar las oportunidades y las amenazas que pueden afectar a la actividad de nuestra empresa. Y es que nuestra empresa desarrolla sus funciones en un entorno, esto es una localización normalmente geográfica, pero también puede ser social o cultural, en la que va a desarrollar su actividad. Y en esta le van a afectar una serie de factores, no solo a ella, sino también a otros agentes que operan en el mismo entorno. El entorno tiene dos dimensiones. El entorno externo se compone de aquellos factores que van a afectar a todas las empresas por igual, pertenezcan o no a nuestro sector. Por ejemplo, una crisis económica afecta de igual manera a un hotel que a una empresa automovilística. Después tenemos el entorno interno. Aquí encontramos las fuerzas que solamente afectan a las empresas que operan en un sector. Veamos ambos en detalle. Para analizar el entorno externo vamos a utilizar como herramienta el análisis de Pestel, llamado así por las iniciales de los factores que lo componen. Los factores del análisis Pestel son los siguientes. Tenemos primero los factores políticos, esto es la estabilidad política de un país o cómo de intervencionista es un gobierno. Los factores económicos, como el crecimiento del PIB, los tipos de interés, los tipos de cambio o la inflación. Después tenemos los factores legales, como la normativa europea, el derecho de la competencia, la regulación publicitaria o el derecho de los trabajadores. Después tenemos los factores sociales. Estos son los cambios culturales que se dan en una sociedad con respecto al consumo, los cambios demográficos, el envejecimiento de la población o las nuevas estructuras de familia. Después tenemos los factores medioambientales. Aquí se recogen los derechos de los animales, el reciclaje, el uso de materiales sostenibles o los tipos de energía que podemos utilizar. Y por último tenemos los factores tecnológicos. Aquí encontramos el desarrollo de nuevas patentes, la inversión en I+D o la inversión en nuevas infraestructuras. Ahora os propongo un ejercicio que podéis realizar en casa y es que apliquemos el análisis Pestel a un sector concreto que os interese. En este caso yo he elegido el de la televisión a la carta. ¿Qué factores se os ocurren que pueden afectar a una empresa como Netflix en su desarrollo diario de su actividad empresarial? A mí se me ocurren varios. Por ejemplo, la regulación europea que determina qué contenidos se pueden emitir en territorio europeo o no. El derecho de los trabajadores que emplea Netflix en cada uno de los países donde opera. El poder adquisitivo de las familias que tienen en cada uno de estos países. No tiene el mismo poder adquisitivo una familia en España que puede pagar 10 euros por una suscripción que el poder adquisitivo que puede tener una familia en Marruecos, por ejemplo. Os invito a que penséis vosotros qué factores pueden estar afectando a Netflix y hagáis el ejercicio en casa. Ahora vamos a continuar analizando la segunda dimensión del entorno, que es el entorno interno, y para ello vamos a usar el análisis de las 5 fuerzas de Porter. Las 5 fuerzas que Porter nos dice que afectan a la competitividad en un sector son las siguientes. Son las empresas que están compitiendo actualmente en ese mercado, la amenaza de las nuevas empresas que pueden entrar y quitarnos una parte de la cuota, la amenaza de que los clientes se vayan a comprar un producto sustitutivo y también el poder de negociación que tienen los clientes y los proveedores. Ahora las veremos en detalle. En primer lugar, tenemos la rivalidad entre competidores, es decir, qué empresas estamos operando actualmente en este sector. La rivalidad entre competidores es mayor en una serie de situaciones, por ejemplo, cuando somos muchos compitiendo por el mismo mercado. Esto significa que si yo quiero ganar un consumidor, se lo tengo que quitar al competidor y eso es algo muy difícil. También encontramos una rivalidad mayor cuando el mercado no está creciendo. Por ejemplo, cuando nadie tenía teléfono móvil y todos nos teníamos que comprar uno, el mercado crecía mucho, por eso entraban nuevos competidores todo el tiempo. Sin embargo, ahora que ya todos tenemos móvil y dependemos de que lo queramos cambiar o no, el mercado crece menos y hay menos competidores nuevos que quieren entrar en él. También tenemos las barreras de salida. Si una empresa ha hecho una inversión muy fuerte para empezar a operar en un mercado, como comprar una maquinaria, no podrá dejarlo hasta que no amortice esa inversión, así que se tendrá que quedar obligado en él a competir. Después tenemos la amenaza de nuevos entrantes. ¿Cuándo va a querer entrar una empresa a competir en nuestro sector? En primer lugar, cuando estemos ganando mucho dinero, si
si los que estamos compitiendo estamos siendo muy rentables, van a entrar empresas nuevas hasta que esa rentabilidad se quede a cero. Entonces no entrará ningún competidor nuevo más. También tenemos amenaza de nuevos entrantes cuando las barreras de entrada son muy débiles. Si no hay requisitos previos como conseguir permisos, de tener acceso a ciertas patentes o hacer una inversión en maquinaria, es más fácil que nuevas empresas quieran entrar a competir con nosotros. A continuación tenemos la amenaza de productos sustitutivos. Un producto sustitutivo es aquel que satisface la misma necesidad pero con una tecnología diferente y normalmente da una experiencia de usuario muy distinta. Por ejemplo, un consumidor que quiere comprarse un coche para ir a trabajar puede encontrar en el mercado de las motos un sustitutivo interesante para él si satisface su mismo deseo. De igual manera, en el mercado de los refrescos, un consumidor que decide pedirse una Coca-Cola cuando va a tomar algo con sus amigos puede encontrar en la cerveza o en el café sustitutivos también. A continuación tenemos el poder de negociación de los proveedores. Los proveedores siempre van a intentar vendernos sus materias primas o sus componentes a un precio mayor y quizá dándonos una calidad más baja. Por lo tanto, cuando tienen mucho poder, es probable que nuestro producto final sea más caro. Los proveedores tienen mucho poder, sobre todo cuando son pocos, por ejemplo, en las baterías de los coches eléctricos. También tienen mucho poder cuando dan materiales o componentes de una calidad alta que no se puede sustituir fácilmente, como pueden ser los procesadores Intel. Casi todas las marcas de ordenadores llevan procesadores Intel porque usar otro tipo de procesador bajaría la calidad del producto final. Y por último tenemos el poder de negociación de los clientes. Así como los proveedores van a hacer que el precio final suba, los consumidores siempre van a intentar que el precio del producto final baje. ¿Cuándo tienen los consumidores mucho poder? Pues sobre todo cuando son pocos y muy rentables para la empresa. Este es el caso de los consumidores de lujo que compran productos como coches Maserati o bolsos de Chanel. Estos consumidores son escasos, pero tienen una gran rentabilidad para las empresas. Por eso estas los cuidan mucho más y tienen un trato muy preferente. Sin embargo, hay otro tipo de consumidores que también tienen mucho poder y son los consumidores de productos muy poco diferenciados, como pueden ser, por ejemplo, los bolígrafos o como pueden ser las prendas low cost. Una camiseta hecha por Inditex es muy parecida a una camiseta hecha por Mango o por Primark. Aquí es muy fácil para un consumidor cambiar de una marca a otra muy fácilmente. A continuación tenemos que saber qué hacer con esta información que hemos obtenido de los análisis Pestel y Porter. ¿Dónde la vamos a llevar? Pues la respuesta es que la vamos a llevar a la matriz DAFO. La matriz DAFO es una herramienta estratégica que nos va a permitir hacer un diagnóstico de la situación de nuestra empresa y ver dónde tenemos que focalizar nuestras acciones y nuestro plan de marketing. Esta matriz tiene 4 cuadrantes: las amenazas, las oportunidades, las fortalezas y las debilidades. La información que hemos tenido de nuestro análisis del entorno la tenemos que llevar a 2 cuadrantes concretos. Estos son las amenazas y las oportunidades. Por ejemplo, para una empresa de productos ecológicos, si en nuestro análisis Pestel hemos identificado una tendencia en el consumo de productos sostenibles, esto para nosotros representa una oportunidad para aumentar nuestra cuota de mercado. Pero a su vez, en nuestro análisis Porter hemos podido identificar cómo nuevos competidores están viniendo a vender sus productos en este sector. Esto para nosotros es una amenaza que tenemos que combatir. Por lo tanto, ¿qué debemos conocer al finalizar esta lección? Primero, ¿cuáles son los factores externos que afectan a la actividad de nuestra empresa? Segundo, ¿cuáles son las fuerzas internas que afectan solo a los competidores que estamos en este momento en el sector? Tercero, ¿cuál es la probabilidad de que ocurran estos factores y fenómenos que hemos identificado? Cuarto, ¿cuál es la importancia? ¿Tienen todos el mismo impacto? ¿Podemos tener el mismo tipo de beneficio de que una tendencia en el consumo nos favorezca que de que un competidor salga de nuestro mercado? Pues probablemente sea distinta. Y por último, debemos establecer prioridades. ¿A qué amenazas y oportunidades vamos a darles preferencia a la hora de actuar? Para continuar profundizando en esto y en la matriz DAFO, explicaremos nuevos conceptos en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, entonces, no sé si tengan alguna pregunta, inquietud del curso, si quieran complementar algo del tema.
o si todo está claro hasta ahí. Freddy, Daniel, Ceney. Bueno, entonces les agradezco su atención. Ceney, cuénteme. Freddy, cuénteme. Sí, sí, profe, está bien claro. Gracias, Ceney. Freddy, cuénteme. No, profe, pues tenía una inquietud sobre el producto sustitutivo, pero pues ahí en el video ya Sí, la chica lo muestra más claro. más claro, sí, Sí. señora. Profe, tengo una inquietud, pues no con respecto a la clase, sino con respecto a un cuadrito que su merced envió, que dice riesgo de aprendices. ¿A qué Ah, se debe? a los aprendices que no han subido las evidencias. Deben de subir las evidencias. Son 4 evidencias en total. La primera es un cuestionario. La segunda es la matriz que les envié donde escriben en un producto, que tomen como ejemplo un producto y Sí, hagan la señora. descripción. La tercera es hacer la red de procesos que El de una, mapa de procesos, su el merced. mapa de procesos. Y la cuarta es un informe sobre la logística de la producción, de la comercialización de un producto. Entonces, son esas 4 actividades nomás y ya estamos pues en la cuarta semana. Ahora publico las actividades de la última semana porque el curso ya se cierra el 28. Entonces, por eso coloqué ese anuncio. Pero pues las aprendices que han subido no tienen ningún inconveniente. Ah, bueno, ¿y ahí cómo hace uno para saber, su merced, si uno de Eh, pronto está en riesgo? Porque pues yo ya el domingo me puse al día. voy a terminar de calificar Sí, su merced. y voy publicando, como hice la vez anterior, un cuadrito con el nombre de cada aprendiz y lo que ha hecho y lo que no. Pues Ah, no sé bueno, si lo profe. alcance a hacer hoy o mañana. Bueno, sí, ¿Listo? señora. Bueno, gracias por Muchísimas su gracias, atención. profe. A Muy ustedes que gentil. estén muy bien, los espero mañana en la última clase. Que tengan buena tarde. Bueno, su merced, Dios la bendiga. Hasta luego.